Muy buenos días, muy buenas tardes, estimadas y estimados alumnos de Preparatoria en Línea UVEC. Les saluda nuevamente su asesor virtual, Fernando Sosa. El día de hoy estaremos viendo o abordando principalmente la cuestión del bloque número 2, correspondiente a los temas de filosofía antigua y filosofía medieval, ¿de acuerdo? Quiero también hacer una aclaración, puesto que en el video de la primera sesión asíncrona también vimos cuestiones que abordaremos también en este bloque, como por ejemplo, la cuestión del paso del mito al logos, también la cuestión de los filósofos de la naturaleza y los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, están ya de una forma explicadas de tal manera más detallada en este bloque. ¿De acuerdo? En el bloque número uno, que estudiábamos qué es filosofía, lo vimos de manera general, algunos de los puntos específicos correspondientes a estos temas que les acabo de mencionar. En sí, o más bien, lo que nosotros estaremos ya viendo de manera profunda es precisamente esta cuestión de que se enmarca dentro de la filosofía antigua, la cuestión del paso del mito al logos. Debemos recordar, como vimos anteriormente, que antes en el mundo occidental, principalmente en Grecia, que es donde nace oficialmente la filosofía occidental, anteriormente del pensamiento racional se tenía una prioridad en cuestión de explicar todo lo que acontecía en la naturaleza a partir de los mitos, a partir de las tragedias griegas, a partir de pensar que los dioses o había fuerzas divinas que intervenían en el devenir y en el curso de la realidad. Es decir, se pensaba que la creación del mundo, la creación de los seres humanos y de todo lo que existía, pues se atribuía a el poder divino de algunos dioses, como Zeus, por ejemplo, como Gea, como Afrodita, Poseidón, etcétera. Dioses de la mitología griega que a partir de sus intereses personales, a partir de la forma en la que ellos concebían el mundo, veían una necesidad de crear lo que el mundo, la naturaleza, para su capricho y para sus servicios. Y obviamente la vida de los seres humanos era entendida a partir de esta ideología de los mitos. Entonces, incluso la propuesta religiosa de los mitos era una forma de llevar toda la vida en común, es decir, la vida política, la vida social, se entendía a partir de lo que los dioses ya habían estipulado para cada uno de los seres humanos. Por ejemplo, todo el mundo griego estaba regido bajo la idea de que todos tenían un destino que le era dado de forma divina. Y este destino o este ser humano no podía escapar de él. Por ejemplo, el mito griego de Edipo Rey, que es uno de los más famosos y que incluso hoy en día algunas teorías psicológicas como el psicoanálisis hacen referencia a este mito porque Edipo Rey estaba condenado a través de su destino que le había sido implantado por los dioses a asesinar en algún momento de su historia o de su vida a su padre y casarse con su madre. Entonces, el padre al que se le había revelado este destino para su hijo Edipo, lo regala y lo manda a asesinar, lo hace que se lo lleven al bosque para que lo asesinen ahí y que Edipo no cumpla con este destino. Sin embargo, el asesino que se lleva a Edipo al bosque para asesinarlo y que en algún momento de su vida no llegara a cumplir este destino que le había sido implantado por los dioses, no lo hace, se compadece de él, lo regala o lo obsequia a otro reino. Ahí Edipo es criado, es cuidado por este nuevo rey y bueno, Edipo crece y un día, por azares del destino,
se encuentra con un hombre a la mitad del camino con el que entabla una discusión que lleva a los golpes y a una pelea, y Edipo termina asesinando a esta persona, quien resultó ser el padre biológico de Edipo. Edipo no sabe esto que le da su padre, llega al reino de este hombre al que había asesinado y se casa con la esposa de este hombre, o con la viuda de este hombre, que finalmente después se llega a enterar que era su propia madre y que había asesinado a su padre. Entonces, la vida en la antigüedad en Grecia, pues estaba regida siempre por el reconocer que todo hombre, que toda mujer estaba bajo la mirada de los dioses y de su destino, y que no podían escapar a este destino. Entonces, la religión, la política, influía de manera principal en la vida de estas personas. Por ejemplo, entonces, si alguien nacía en alguna casa pobre, con el destino de ser artesano, de ser campesino, pues obviamente no podía aspirar a otra situación, porque estaba de antemano sabido que ese había sido su destino. Y solamente tenía que acatarlo, tenía que obedecerlo, seguirlo y nunca huir de él, porque el destino finalmente, como le pasó a Edipo, siempre el destino termina alcanzándolos. Entonces, la vida estaba vista a través de esta intervención mitológica de los dioses, y la naturaleza, los fenómenos naturales se explicaban a partir de esto, a partir de que si había una inundación era por algún dios de la lluvia, del agua, que estaba furioso e intervenía en estos fenómenos. Entonces, el mito era una de las cuestiones fundamentales que se tenían en la antigüedad. Y cabe decir que esta concepción mitológica, pues no solamente se reducía o se enclavaba en la antigua Grecia, sino que todos los pueblos del mundo, conocido y no conocido en ese momento, pues explicaban la realidad, o se explicaron siempre todo lo que los rodeaba a partir de esta misma fórmula mitológica. Esto también aplicaba para los pueblos chinos, para los pueblos indios y para los pueblos mesoamericanos, que en ese momento obviamente no habían sido vistos por Occidente, pero que sin duda ya estaban funcionando a partir de esta visión cosmológica de los mitos. Entonces, los seres humanos explicaban la vida a partir de lo que los dioses y su intervención divina les aportaban. Llegó un momento en el que seres humanos, otras personas que tuvieron la dicha de nacer en familias muy ricas, pues tuvieron la oportunidad de dedicarse a estudiar, dedicarse a contemplar lo que les rodeaba, y entonces pudieron comenzar a pensar que los mitos pues solamente se debía a una explicación fantasiosa, que no tenía nada de lógico y que no tenía nada de racional. Por lo que entonces, a través de su pensamiento, de su estudio, de su observación del mundo, comenzaron a interpretar que lo que los rodeaba, o la naturaleza, no necesariamente venía dada de la creación de los seres divinos, sino que esta podía venir, o venía más bien, de elementos naturales muy simples que podían explicarse sin la necesidad de atribuir la intervención de un dios. Entonces, por ejemplo, aquí nacen los filósofos de la naturaleza, como lo fueron Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, como lo fue Parménides, o como lo fue también Heráclito. Filósofos muy importantes en cuestión de la naturaleza, refiriéndose a que todo lo que existía venía o tenía un principio natural que podía explicarse a través de la observación, a través de la lógica o a través de la razón. Entonces, este movimiento intelectual, o este movimiento
epistemológico, es decir, este movimiento del conocimiento del mundo o del conocimiento de la realidad, pues da un giro hacia la razón. Entonces ya no es el mito, ya no es el cuento divino, ya no es la realidad más allá que terminaba por explicar la realidad, sino que ahora es la lógica, la razón, lo que nos termina explicando todo lo que existe en el mundo. Y es aquí donde se da ese paso del mito al logos. Recordemos que la palabra logos viene de lógica, de la razón, del estudio, de todo aquello que tiene que ver con la observación e interpretación racional del mundo. Es aquí donde nacen estos primeros filósofos, estos primeros amantes del conocimiento, amantes de la sabiduría, que intentan interpretar el mundo desde otra base que no sea la mitológica. Entonces, este paso del mito al logos, como les venía diciendo, pues no se da únicamente en Occidente, sino también se da en este lado del mundo, por ejemplo, en Mesoamérica. Los invito en este caso, por ejemplo, a leer el mito del quinto sol, por ejemplo, que explica la creación del mundo azteca. Sería interesante que ustedes pudieran leerlo, buscarlo en internet, para que vean de qué manera los mitos en la antigüedad, no solamente en Grecia, pues explicaban el mundo y que todavía en algunas partes de Mesoamérica o algunas otras partes del mundo, las comunidades primarias o las comunidades ancestrales que aún existen a través de nuestras comunidades indígenas, pues siguen atribuyendo de manera explícita la creación del mundo y todo lo que lo rodea a partir de estos mitos que no tiene tampoco que ver con algo que sea malo, porque al final de cuentas estas explicaciones pues terminan configurando su mundo, termina dándole una explicación lógica a todo lo que les acontece, a todo lo que les sucede día a día y les permite funcionar y les permite caminar por la vida teniendo una explicación de su mundo. Y esto sin afectar al mundo de los demás. Entonces, en ese sentido, pues estas explicaciones siguen siendo válidas en la manera en que le sigue dando un sentido funcional del mundo a estas personas. ¿De acuerdo? Entonces, este es lo que encalla en la cuestión del paso del mito al logos. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiendo con el tema de filosofía antigua, pues aquí nuevamente nos encontramos con la cuestión de los filósofos de la naturaleza, como lo fueron Tales de Mileto, quien, recordemos que él atribuía el origen o el arjé que quiere decir principio de todas las cosas, se lo atribuía al agua, por ejemplo, pues él veía que todas las cosas vivas, sobre todo, estaban compuestas por agua. Por ejemplo, el cuerpo humano, al cortarse, uno puede darse cuenta que la sangre tiene este elemento acuoso, este elemento vital que es el agua. No podemos sobrevivir si no pudiéramos o tuviéramos acceso a beber agua, por ejemplo. Entonces, estas primeras observaciones muy simples que hicieron estos filósofos los llevó a redescubrir una nueva forma de interpretar la realidad. Muy bien, de acuerdo. Algunos otros filósofos de la naturaleza empezaron a intuir algunos elementos un poco más complicados, como lo fue el caso de Anaximandro, que propuso en el arjé de todas las cosas el infinito o el apeirón, ¿ok? Que era una combinación de fuerzas como lo era el calor, el frío, la sequedad o la humedad que luchaban entre sí y al combinarse todos estos elementos daban origen a todas las cosas. Entonces, para Anaximandro,
esta realidad estaba compuesta por el intercambio, la lucha, la fuerza, la entropía de todas estas fuerzas que terminaban por formar las cosas, por formar todo lo que existía a nuestro alrededor. Por ejemplo, en el caso de Heráclito de Efeso, menciona que el fuego es el que forma las cosas. Se da cuenta de que hay esta sensación de calor en el cuerpo humano, que hay esta sensación o esta necesidad de que las cosas necesiten del calor para vivir. Observa obviamente el sol que irradia calor y que sin él o sin este sol o cuando el sol se oculta y llega el frío, llega la noche, pues tiene precisamente esta connotación de muerte. Entonces, cuando sale el sol al otro día, Heráclito se da cuenta precisamente que las cosas funcionan a través de la luz, a través del fuego, a través de esta fuerza calórica que irradia el cuerpo humano y que irradia el sol y que le da vida a todo lo que existe. Entonces, estas primeras observaciones de estos filósofos pues fueron precisamente muy simples observando la realidad y tomando de ella estos elementos que creían que eran primordiales y que podían explicarse sin la necesidad de plantear que un dios o que una divinidad los había puesto ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la importancia de estos filósofos presocráticos o filósofos de la naturaleza. Les invito a descargar la lectura que nos ayudará a ahondar en estos filósofos, inscrita aquí en esta parte de el material del bloque 2, ¿de acuerdo? Los invito a que la descarguen para que puedan profundizar en este tema. Muy bien, posteriormente, en cuestión a la filosofía antigua, pues nos encontramos que después de los filósofos de la naturaleza, los filósofos más importantes en la Grecia antigua se reducen a tres grandes conocidos, que es Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿de acuerdo? Prácticamente quien da inicio a este trío de grandes filósofos es Sócrates, pues Platón termina siendo alumno de Sócrates y Aristóteles termina siendo discípulo de Platón. Muy bien, en el primero de ellos, que es prácticamente Sócrates, de él podemos indagar o estudiar algunas ideas principales que incluso el día de hoy nosotros todavía seguimos aplicando a la hora de estudiar, a la hora de adquirir conocimientos. Porque, por ejemplo, hay que decir que la inquietud primordial de los filósofos de la naturaleza anterior a Sócrates, pues recaía en el estudio de la naturaleza misma, es decir, de lo que existía afuera en el mundo, lo que existía a la vista, a los fenómenos que eran visibles. Esto era lo interesante o lo que por lo regular, los filósofos presocráticos se dedicaban a estudiar los fenómenos como tal. Sin embargo, a partir de Sócrates hay una, hay un interés muy fuerte por ahora dedicarse a pensar sobre el humano mismo, sobre el mismo ser humano. Entonces, empieza a haber una inquietud por descubrir que lo que el ser humano conoce y que lo que el ser humano piensa, pues sea algo correcto, sea algo verdadero. En la sociedad de Atenas, por ejemplo, había miles de oficios, había artesanos, habían agricultores, había el ejército, había los políticos y todos y cada uno de ellos decían poseer la verdad. No era que cada uno de ellos dijeran que había una verdad universal, sino que la verdad de ellos era la verdad y que el mundo se construía a partir de esa verdad que ellos creían tener.
Entonces, en este momento histórico, en donde había verdades relativas, había verdades eh, que dependían de cada individuo que la mencionaba o que decía tener la verdad, llega Sócrates, llega Sócrates, un pequeño filósofo, pequeño en el sentido de tamaño, porque era muy bajito, según algunas biografías históricas de Sócrates que lo describen, lo reconocían como una persona baja de estatura, un poco gordita y no muy agraciado incluso de la cara. Pero bueno, esto no, no tiene nada que ver con lo que nos heredó a través de su pensamiento, por ejemplo. Entonces, Sócrates, ante todas estas verdades relativas que se construían a partir de la visión del mundo de cada uno de estos individuos, Sócrates se dedica a cuestionar a cada uno de ellos para lograr llegar a una sola verdad, a una sola verdad que sea verdad, una verdad inmutable, una verdad que no cambie, una verdad que sea para todos, no importando que seas artesano, no importando que seas agricultor, no importando que seas político, no importando que seas eh, ama de casa, no importando que sea, obviamente, refiriéndome a los oficios de ese momento. Sócrates busca que exista una sola verdad y que esa sola verdad pues nos lleve a reconocer que todos busquemos y aspiremos a esa verdad que nos una a todos, muy a pesar de nuestras pequeñas ideas relativas de verdad que cada uno de nosotros tengamos. Y por ejemplo, a partir de este pensamiento y a partir de mostrarles a estas personas que su idea de verdad estaba equivocada a través de un método llamado método mayéutico, que consistía en llegar con estas personas y cuestionarlos acerca de esa verdad que ellos decían tener, los llevaba a través de estas preguntas a reconocer que lo que reconocían ellos como verdad, pues no era la verdad, era su verdad y que esa verdad pues se terminaba cuando esta persona dejara de existir y lo que importaba era reconocer y llegar a una verdad que pudiera mantenerse aun cuando las personas, aun cuando los individuos dejasen de existir. Entonces, Sócrates empezó primero a interesarse o a preocuparse porque los individuos primero se conocieran a sí mismos para admitir y reconocer el error o sus errores y su ignorancia para que así, una vez a partir del reconocimiento de la ignorancia propia, pudiéramos entonces emprender un camino hacia la verdad o a la búsqueda de la verdad. Es por eso que para Sócrates era muy importante que el hombre o el ser humano se conociera a sí mismo, pues conociéndose a sí mismo reconocía o era capaz de admitir su propia ignorancia y entonces admitiendo la propia ignorancia uno podía entonces comenzar a buscar el conocimiento verdadero, a comenzar a conocer lo que sí era la verdad. Y en esto radicaba la virtud para Sócrates, en el conocimiento de las cosas verdaderas, en el buscar aquello que era verdad y no relativo. Y pues solamente a partir de esto, el ser humano podría empezar a construirse y a constituirse como un ser humano bueno, porque el ser humano que se atrevía a conocerse a sí mismo, reconocer su ignorancia e ir en búsqueda de la verdad, encontraba que esa verdad se identificaba, por ejemplo, con el sumo bien. Y entonces aquel que llegaba a conocer el sumo bien no tenía otra cosa que hacer más que hacer el bien. Pues quien conocía el bien o conoce el bien, hace el bien. Este era el razonamiento lógico de Sócrates. Y por el contrario, aquellos que hacían mal o que hacen el mal en el mundo es porque no han conocido el bien, es decir, son ignorantes, no conocen o no reconocen la verdad que es el sumo bien
para Sócrates. Entonces, la virtud para Sócrates, que es una de las preguntas también que nos vamos a encontrar en nuestro trabajo del cuestionario, pues se reduce a esta cuestión de la virtud como la búsqueda del conocimiento que nos lleva a, a encontrar la verdad que se identifica con el sumo bien. ¿De acuerdo? Entonces, en este mismo contexto, Sócrates tiene de discípulo a Platón. Platón prácticamente, o lo que nosotros conocemos de Sócrates, lo conocemos a través de Platón, pues Platón, como discípulo de Sócrates, se dedica a escribir los diálogos que Sócrates sostenía con las otras personas, a los que los ayudaba a encontrar la verdad o a encontrar el conocimiento del bien. Prácticamente Sócrates no escribió nada de filosofía escrita en su vida. Todo lo que Sócrates dijo de filosofía o de su pensamiento lo conocemos porque Platón, como su discípulo, se dedicó a escribir en sus diálogos, que son obras escritas de Platón, en donde el personaje principal es Sócrates, como interlocutor en diálogos con otros individuos a los que les ayudaba a llegar al conocimiento. Platón se dedica a, a plasmar estas ideas socráticas. Pero lo interesante en la teoría de Platón es que hay un pequeño cambio en cuestión a la virtud. Porque en sí, para Sócrates, cuando para Sócrates la cuestión se reducía al conocimiento de uno mismo, para Platón se manifestaba la virtud en el conocimiento de las ideas eternas. Es decir, por ejemplo, para Platón, el mundo o la realidad, el mismo ser humano, estaba dividido en dos, en la apariencia y en la idea perfecta. Por ejemplo, todo lo que existe a nuestro alrededor, si tú te asomas por la ventana y todo lo que tú alcances a ver, eso para Platón era una sombra, una apariencia de la idea perfecta de aquello que estamos viendo que estaba en otro mundo. Me explico. Por ejemplo, yo me estoy asomando en este momento por la ventana y veo un árbol, pero ese árbol, en términos de Platón, por ejemplo, este árbol es imperfecto, porque este árbol, yo, aunque lo pueda ver, pueda admirarlo, contemplarlo, finalmente tiene esta incapacidad o esta capacidad de transformarse en otra cosa y dejar de ser árbol. Por ejemplo, puede llegar un huracán y arrancarlo o deformarlo, doblarlo, secarlo. Y entonces en esta cuestión en donde el árbol puede llegar a perderse o a destruirse, es porque existe en él una idea de imperfección. Hay una cierta imperfección en el árbol, no es perfecto, porque el árbol, por ejemplo, en primavera está verde, está floreado, tiene frutos, tiene esa idea de perfección, pero llega el otoño y el árbol comienza a deshojarse, el árbol comienza a quedarse seco. Entonces, el árbol tiene todas estas múltiples facetas cambiantes que se interpretan al mismo tiempo como esta incapacidad de mantenerse perfecto por siempre. Y lo que Platón busca es encontrar esas ideas perfectas de las cosas. Y esas ideas perfectas de las cosas no están en las cosas entonces, porque para Platón, en la medida que las cosas cambian, quiere decir que no son perfectas. Por lo tanto, la idea perfecta de árbol no está en el árbol,
Para Platón, la idea perfecta de árbol está en otro mundo llamado el Topos Uranus. En ese mundo llamado Topos Uranus, ahí se encuentran todas las ideas perfectas de todas las cosas y de todo lo que existe en este mundo. Incluso la idea del ser humano o la idea de hombre, la idea de mujer perfectas están en el topos Uranus. El ser humano es cambiante, el ser humano para definirse como perfecto tiene que ser siempre de una misma manera sin cambiar. Entonces, en ese sentido, en tanto que, por ejemplo, cómo definir al ser humano cuando el ser humano pasa por distintas facetas? El ser humano es un bebé, es un niño, es un adolescente, es un adulto, es un anciano. ¿Cuál de estas facetas del ser humano es la que representa al ser humano? Obviamente para nosotros ya en este mundo, en este tiempo del siglo XXI, para nosotros el ser humano, pues es todas estas facetas, obviamente, pero en ese momento se buscaba a través del pensamiento, a través de la razón, encontrar esa idea perfecta que definiera todas las cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, la idea del ser humano, pues no estaba en el ser humano, en tanto que el ser humano siempre estaba cambiando, siempre está cambiante. Por lo tanto, la idea inmutable del ser humano no está en este mundo, sino está en un mundo más allá. Para Platón, algo interesante es que él reconoce y aplica de manera muy fuerte la teoría de la división del cuerpo y el alma, en donde el alma era esta parte más perfecta, puesto que al menos, el alma era aquello que no moría o aquello que no responde a las contingencias del mundo. El alma se mantenía para Platón siempre de una misma manera. No, no crecía con la edad, siempre era contenida simplemente en el molde del cuerpo que la estaba conteniendo o que estaba contenida. Incluso para Platón, el cuerpo era la cárcel del alma y lo que el alma siempre buscaba era desprenderse de este cuerpo, porque una vez que se desprendía de este cuerpo, el alma subía al mundo de las ideas perfectas, puesto que lo único perfecto en el humano o en el ser humano era el alma al liberarse del cuerpo a través de la muerte, el alma subía a este mundo ideal o al mundo de las ideas, y ahí llegaba a contemplar todas las ideas perfectas de todo lo que existe en el mundo. Contemplaba la idea del árbol perfecto, la idea de la piedra perfecta, la idea de la mujer perfecta, la idea del hombre perfecto. Todo lo perfecto se encontraba en ese mundo más allá. Entonces, la aspiración para Platón precisamente era un día desprender su cuerpo, su alma del cuerpo, para que esta alma pudiera subir a la contemplación del mundo de las ideas. Es por eso que en uno de sus diálogos, donde presenta cómo fue la muerte de Sócrates, quien fue condenado a muerte por ser acusado por el Estado, por corromper a los jóvenes, por decir o hacer y manifestarse en contra de los dioses o de la idea de los mitos, fue condenado, apresado, como una especie de Jesucristo, fue apresado y condenado por corromper a la juventud, corromper las ideas de la sociedad griega. Entonces, los alumnos de Sócrates en este diálogo de Platón, que si no mal recuerdo, es el de la apología, el diálogo de la apología de Sócrates, en donde Sócrates se defiende en un juicio sobre todo de todo esto que había sido acusado,
pero que finalmente no termina por rechazar su condena a la muerte. Aquí se explica precisamente que él no rechaza la condena a la muerte porque él sabe y cree fervientemente que con la muerte el alma se libera y sube al mundo de las ideas. Es por eso que una especie, como lo menciono, de Jesucristo, eh, cuando sus alumnos tratan de liberarlo o sacarlo de la cárcel, Sócrates les dice prácticamente, como les dijo Jesús a sus discípulos, no han entendido nada, porque no han entendido, no han comprendido que lo que les he dicho es que precisamente la filosofía, el ejercicio del pensar, el razonar, es un ejercicio para la muerte, es una preparación para la muerte y de ahí viene esta idea que la filosofía es una preparación para la muerte, porque para Platón, para Sócrates precisamente, la muerte era la liberación de la cárcel, que era el cuerpo, para que el alma pudiera subir a contemplar estas ideas perfectas e inmutables. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo más interesante de Platón. Obviamente tiene infinidad de teorías, infinidad de conceptos, pero en lo que respecta a este tema para nosotros lo dejaremos hasta este punto, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ahora bien, en cuestión al pensamiento de Aristóteles hay un giro distinto a su maestro Platón, puesto que para Aristóteles, por ejemplo, mientras que para Platón lo importante era reconocer que existían ideas perfectas que no cambian, que están en otro mundo y que el ser humano lo que debe de hacer es aspirar a liberarse de este cuerpo para subir a contemplarlas, para Aristóteles no existía como tal esta cuestión de la perfección fuera de este mundo. Por ejemplo, las ideas de Platón, las ideas perfectas en el topos Uranus, lo que hace Aristóteles es darle la vuelta a esta teoría y bajar esas ideas perfectas en otro mundo, bajarlas a las cosas mismas. Es decir, el árbol, cuando para Platón era imperfecto porque cambiaba, para Aristóteles, la idea de árbol estaba en el árbol mismo. Es decir, ya no era una apariencia, sino que el árbol contenía dentro de sí una sustancia que lo hacía ser árbol a pesar del cambio. Hay una sustancia para Aristóteles en cada una de las cosas, incluso en el ser humano. Hay una sustancia, me parece que la palabra es usía. Hay una sustancia en cada una de las cosas que hacen ser a las cosas lo que son y no otras cosas. Es decir, por ejemplo, aun a pesar, aunque el árbol es cambiante, aunque el árbol en primavera es verde, es frondoso, tiene frutos, está hermoso a la vista, aun a pesar de que en primavera está de esta manera y llega el otoño y el invierno y el árbol se seca, sus hojas se caen, el árbol tiene una apariencia muchas veces tenebrosa por la circunstancia de la inclemencia del tiempo. El árbol, a pesar de ese cambio, sigue siendo árbol para Aristóteles y no hay más. El árbol, aunque le cortes una rama al árbol, aunque lo cortes a la mitad, el árbol sigue conteniendo algo que lo sigue siendo ser árbol. Incluso el ser humano, para Aristóteles, la idea del ser humano está en el ser humano mismo. Y aún a pesar de que el ser humano o el niño es un niño pequeño, luego cambia a adolescente, luego a joven, adulto, anciano, aún a pesar de todas estas etapas, el, el ser humano sigue siendo ser humano, no cambia, no cambia. Lo que cambia es
El exterior. Lo que cambia es lo que Aristóteles llama los accidentes de la sustancia. ¿Ok? Para Aristóteles, todo lo que envuelve a la sustancia son accidentes. En este caso, por ejemplo, en mí existe una sustancia de ser humano y este cuerpo que recubre a esta sustancia, aunque cambie con el tiempo, sigue recubriendo la sustancia que no cambia, que es la del ser humano. Para Aristóteles, en este caso, únicamente lo que cambia o lo que se identifica en los accidentes es que en un momento están en acto, pero en potencia pueden llegar a ser otras cosas, otra cosa distinta, pero sin perder hasta cierto punto su idea que no cambia o su sustancia. Por ejemplo, el niño en acto está siendo niño, es un niño, pero en potencia puede llegar a ser o va a llegar a ser un joven, va a llegar a ser un adulto, un anciano, en potencia. Es decir, está siendo o estoy siendo en este momento, por ejemplo, yo un joven adulto, pero en potencia tengo la posibilidad de llegar a ser un adulto mayor o un anciano y posteriormente también este cuerpo está en potencia de si estoy vivo en este momento, tengo la potencia posteriormente de estar muerto también. Y lo mismo pasa con todo lo que nos rodea. Las cosas están en acto y tienen la capacidad de llegar por la potencia a ser una cosa distinta. Esto se los menciono muy bien para que tengan muy claro cuál es la distinción que hace Aristóteles del acto y la potencia, ya que en su trabajo escrito, ustedes tienen que escribir 3 ejemplos sobre el paso del acto a la potencia. Muchos de ustedes y de trabajos anteriores, yo sé que los pueden o se toman de algunas páginas que ya tienen o buscan en internet ejemplos del acto a la potencia, pero de manera muy fácil ustedes pueden hacerlo. Ustedes vean lo que tienen delante de ustedes. Por ejemplo, una, una computadora, incluso la misma computadora está en acto siendo computadora y en potencia tiene la capacidad de llegar a ser un día basura. Basura va a ser esta computadora. Los audífonos que tengo aquí utilizando en acto están siendo audífonos, pero en un futuro tienen la potencia de llegar a ser basura también. Todo lo que ustedes vean a su alrededor bueno, o más bien está siendo en acto y tiene la potencia de llegar a ser algo más. Para que sean un poquito más hábiles en los ejemplos que ustedes tienen que proporcionar. Y hasta aquí estamos. Bueno, también les invito a descargar su lectura sobre Sócrates, Platón y Aristóteles, pues estas cosas que les he explicado viene de manera más detallada en este escrito o en esta lectura, ¿de acuerdo? Muy bien. En este bloque número 2 también viene inmiscuido el tema de la filosofía medieval, ¿de acuerdo? Este momento histórico, conocido por muchos historiadores como el oscurantismo, los 1000 años de obscuridad, se refieren un poco a la cuestión de que la mayoría del conocimiento, la mayoría de el pensamiento estuvo basado o estuvo más bien recluido a lo que las instituciones religiosas medievales siempre establecieron como verdad. Y una verdad que venía sobre todo dada por el pensamiento religioso, principalmente el católico cristiano. Muy bien, pero antes de nuevamente hacer una, un,
un paréntesis en esta cuestión o una profundización a estos temas de la filosofía medieval, tenemos que tener en cuenta que la filosofía medieval siempre giró en torno, como ya les había dicho, a la cuestión del pensamiento religioso cristiano católico. Esto hasta los principios de la modernidad, en donde hubo una ruptura del pensamiento religioso cristiano católico por la irrupción de algunos acontecimientos que veremos posteriormente, acontecimientos como la reforma de Lutero en el año 1625 y la irrupción de los descubrimientos de nuevas tierras en el mundo, obviamente tierras o descubrimiento, entre comillas, de Occidente, de lo que se llamó la América, puesto que esto hizo que el paradigma del conocimiento del mundo y del mundo conocido, pues se encontrara con formas diferentes de pensamiento. Pero antes de esto, antes de llegar a la modernidad, pues nos encontramos que después del periodo de la filosofía antigua, pues se da este periodo largo de 1000 años prácticamente de la filosofía medieval. Y para entender los inicios de esta filosofía que nace, que nace en el seno de una religión oriental, porque recordemos que el origen del cristianismo pues se da en estas tierras del Mediterráneo, de Asia, de lo que hoy conocemos como, bueno, Afganistán, Pakistán, Irán, en donde se encuentra la ciudad de Jerusalén, de la historia de un pueblo judío, hebreo, que viene también en éxodo de las tierras de Egipto, en todas estas tierras que eran profundamente religiosas, profundamente en conexión con la naturaleza también, pues nace ahí mismo una variante del judaísmo, eh, pues prácticamente dada a través de el nacimiento de un hombre, Jesús el Nazareno, quien da una nueva interpretación, o más bien como lo diría en el Evangelio, sin que esto caiga obviamente en una clase de catecismo, en una plenificación de las escrituras. Es decir, viene a darle el sentido pleno de las escrituras que ya habían sido dadas al pueblo judío. En este sentido, bueno, ustedes ya saben, si son católicos o creyentes o cristianos, si fueron a su clase de catecismo o a su clase de su templo, pues Jesús, después de su muerte, los discípulos se dedican a difundir el mensaje cristiano o el mensaje del Cristo, del ungido, por el mundo conocido por ellos hasta ese momento, que era ahí mismo en sus alrededores. Sin embargo, con la cuestión de la persecución de estos primeros cristianos, la persecución que se da por el imperio romano a estos cristianos, los obliga a ir más allá de sus tierras cercanas. Y es, por ejemplo, el caso específico, para que ustedes tengan como una referencia más localizada, el caso de Pablo de Tarso o San Pablo, quien en busca de llegar a tierras más allá de estas tierras de Jerusalén, pues llega a Grecia, precisamente a la cuna de la filosofía, a la cuna del pensamiento racional, a la cuna del pensamiento lógico, en donde estaban todos estos grandes filósofos. Obviamente para este tiempo ya Platón, Sócrates, Aristóteles tenían cientos de años muertos,
pero sus discípulos en nuevas escuelas platónicas, en nuevas escuelas aristotélicas y sobre todo en nuevas escuelas de filosofía helenística, como el estoicismo, como el epicureísmo, como el hedonismo, estaban en gran auge en ese momento en Grecia y en tierras aledañas o cercanas a Atenas, por ejemplo. Y Pablo de Tarso o San Pablo llega precisamente a, a este centro de la cultura occidental. San Pablo, quien era un converso del judaísmo al cristianismo, llega con la intención de difundir el mensaje de Cristo en medio de todos estos filósofos. Obviamente, San Pablo apela en cierto sentido, obviamente, a la cuestión de la trascendencia, a la cuestión de pensar que todo lo que existía era dado por un Dios creador, cuando los filósofos de Atenas, pues obviamente tenían toda la escuela de los filósofos de la naturaleza, quienes ya no creían en un Dios que había creado todo. Sin embargo, aún había cierta creencia y cierto respeto por parte de los filósofos a pensar que había en el fondo del pensamiento, en el fondo de la razón, un espacio para creer y pensar que existía una fuerza divina de la cual todo podría haber provenido. Incluso en Atenas, en el corredor de los dioses, donde, que era una calle enorme en donde había estatuas dedicadas a cada uno de los dioses, había un espacio en el que había una dedicatoria al Dios desconocido, a ese Dios al que por medio de la razón los griegos o los filósofos habían llegado a pensar que existía la posibilidad de pensar en un Dios que pudo haber creado todo, pero que no lo adoraban, simplemente y por medio de la razón se podía dar cuenta de que cabía la posibilidad de la existencia de ese Dios. Entonces, San Pablo al llegar a Atenas, o Pablo de Tarso al llegar a la cuna de los filósofos, empieza a predicar y se agarra de la idea de ese Dios desconocido para introducir la idea de Jesús, el Cristo, como ese Dios al que los griegos o los filósofos lo llamaban como el desconocido. Obviamente, por muchos fue rechazada esta idea, muchos de los filósofos, pero algunos otros se interesaron e incluso se convirtieron al cristianismo a través de la predicación de Pablo de Tarso. Este momento es importante puesto que el cristianismo entonces empieza a difundir en medio de las ideas filosóficas de estos lugares. Unos lugares o estos lugares que le daban una preponderancia mayor al pensamiento racional, a la argumentación lógica, ¿de acuerdo? Y entonces el cristianismo, al encontrarse en medio de estas disertaciones lógicas, en medio de estas disertaciones racionales, de estos argumentos fuertes venidos de la razón, el cristianismo era muy fácilmente rebatido. El cristianismo era muy fácilmente eh, refutado porque las ideas cristianas o las ideas de Cristo pues provenían más bien de este pensamiento todavía de Dios, de este pensamiento de creer en una divinidad que obviamente a la cual se llegaba a través de la fe y no a través de la razón. Entonces, los primeros cristianos inmersos en este mundo filosófico racional tuvieron que comenzar a tomar prestados ideas, argumentos
razonamientos lógicos de los filósofos para poder argumentar, rebatir, interpretar de manera más lógica y fuerte sus argumentos cristianos. Y estos primeros cristianos, filósofos que se dedicaron a defender la fe cristiana mediante argumentos lógicos, racionales, tomados prestados precisamente de las ideas filosóficas de su entorno, fueron llamados los primeros padres de la Iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces estos primeros padres de la Iglesia pues fueron precisamente los que comenzaron a introducir un estudio más racional, una comprensión más lógica del cristianismo mismo, basándose en ideas filosóficas de su entorno. Por ejemplo, muchos pues se pueden dar cuenta que o estos primeros padres de la iglesia o estos filósofos cristianos se dieron cuenta que al hablar, por ejemplo, del cielo, para hablar, por ejemplo, del alma, para hablar, por ejemplo, de la idea del sumo bien, pues fácilmente podían recurrir a las ideas e interpretaciones de Platón, pues Platón hablaba de un mundo más allá, en donde se encontraba la idea del sumo bien. Platón hablaba de la división del cuerpo y el alma, en donde el alma era la parte perfecta que tenía que aspirar o subir al mundo de las ideas o al mundo perfecto, pues fácilmente estos filósofos cristianos dijeron, estas ideas empatan o se parecen a nuestras ideas cristianas del cielo, de Dios, del alma. Y entonces, como ya Platón o sus discípulos, los platónicos, habían desarrollado argumentativamente y lógicamente y racionalmente todas estas teorías, pues estos primeros padres de la iglesia, basándose ya en estas teorías explicadas, pues las aplicaron al pensamiento cristiano. Y es de esta manera como estos primeros padres son los primeros defensores o apologetas del cristianismo. Recordemos que la palabra apologeta, bueno, viene de apología, que quiere decir defensa o defensores. Muy bien. Y lo que estos primeros padres de la iglesia sobre todo comenzaron a defender a través ya de un pensamiento más racional y lógico, pues era la cuestión de, primero, la veracidad o la verdad de la doctrina cristiana, es decir, sobre todo en lo que respecta a reconocer que Cristo o Jesús era el Hijo de Dios que había nacido de una madre virgen, que había enseñado o había difundido el mensaje de amor de Dios en el mundo, que había muerto por los pecados del mundo y que había resucitado para la gloria de Dios, demostrando que precisamente era el Hijo de Dios. Y esto es en lo que respecta a la cuestión de la ortodoxia de la doctrina, porque la doctrina esto es lo que enseña, a reconocer estas verdades del cristianismo, de que Jesús es el Hijo de Dios, nació de una madre virgen, padeció por los pecados y resucitó para la gloria de Dios y demostrar que precisamente Él era el Hijo de Dios. Muy bien, también a través de la argumentación lógica y racional, los primeros padres de la Iglesia pues argumentaron a favor de la santidad de la vida o la importancia de la santidad de la vida, basándose en que el santo o el que aspira a la santidad es quien reconoce esta doctrina, la sigue y sobre todo la vive. Muy bien.
Entonces, lo que buscaban precisamente con la argumentación lógica de poner en una pared firme o en una mesa firme las ideas principales del cristianismo y que no fueran refutadas tan fácilmente, pues se buscaba la aprobación de aquellos que no creían en estas ideas cristianas, pues su reconocimiento y sobre todo también la búsqueda de que dejaran de ser perseguidos y pudieran vivir en paz con todos a su alrededor. Muy bien. En este mismo periodo o en este mismo punto, lo que los padres de la iglesia también buscaban era precisamente argumentar de manera lógica y racional los atributos de Dios, en el sentido de que se reconociera de que solamente había un Dios, que era el Dios de los judíos, pero que bueno, ahora era de los cristianos, que solamente había un Dios que era justo, misericordioso, proveniente, que trascendía esta realidad, que creó el mundo de la nada, porque una de las doctrinas más fuertes o principales del cristianismo es este reconocimiento de que Dios creó el mundo de la nada. Es decir, por ejemplo, en las teorías y las tradiciones griegas, en los mitos, en cualquier otro mito, nosotros podemos encontrar que existían dioses que crearon la naturaleza, que crearon el mundo, pero a partir de materia que ya existía cuando estos dioses ya existían. A partir de ciertas materias empiezan a moldear únicamente esta materia para crear el mundo. Sin embargo, en lo que respecta al cristianismo o a la tradición judeocristiana, la idea de este único Dios es que Él crea el mundo y todo lo que existe a partir de la nada. A partir de la nada crea la materia. Esta creación de la nada se conoce o se le da el nombre de creación ex nihilo, es decir, fuera de la nada, es decir, crea todo a partir de la nada, de no existir nada, solamente comenzó a existir cuando este Dios dice, refiriéndonos por ejemplo al texto del Génesis, dice, hágase la luz, hágase el cielo, hágase la tierra, háganse los animales. A partir de esta palabra que es hágase, las cosas se hacen, surgen, existen. Entonces hay una fuerte idea de que la palabra de Dios es la que crea, la que da vida, no hay algo que existiera antes de la palabra. Es por eso que quienes hayan ido y hayan puesto atención a sus clases de catecismo, en el Evangelio de San Juan comienza diciendo, en el principio existía la palabra. O sea, es decir, lo único que existía era Dios. Y nada fuera de Dios y nada fuera de la palabra existía hasta que la palabra pronuncia, hasta que la palabra menciona y dice hágase, es cuando todo comienza a existir. Entonces había una fuerte tradición y una fuerte búsqueda por fundamentar esto o esta teoría de la creación de la nada, de la creación ex nihilo. Entonces, precisamente, este es uno de los puntos principales que filósofos como filósofos cristianos de la Edad Media, uno de los más importantes, San Agustín, pues dedica gran parte de su trabajo, de su quehacer como filósofo, como padre de la iglesia, a
fundamentar a través del pensamiento racional filosófico esto que quiere decir creación de la nada o creación ex nihilo. Muy bien, obviamente también se dedican a buscar y a fundamentar la inmortalidad del alma. Esto basándose primordialmente en este periodo a las ideas platónicas del alma, del mundo de las ideas perfectas. También se buscó la fundamentación de algo muy importante que empieza a cambiar la visión del mundo conocido hasta ese periodo, puesto que si se hablaba o se habla de religión o se hablaba de dioses, de la intervención divina de los dioses en la vida de los seres humanos, la mitología griega, por ejemplo, como les dije al principio de esta clase, se basaba en creer que los dioses ya habían dado un destino a la vida de los seres humanos, es decir, como Edipo Rey, que nació con el destino de matar a su padre y casarse con su madre, y que no pudo escapar de ese destino. El destino finalmente terminó por alcanzarlo, a pesar de que Edipo huía de este destino. El destino termina por alcanzarlo. Y en este sentido, el ser humano no podía considerarse como un ser humano libre, como un ser humano capaz de forjar su destino, o un ser humano capaz de crear su propio camino. El camino ya estaba dado para el ser humano en la interpretación de las mitologías griegas y la forma en la que los seres humanos del mundo griego comprendían su realidad a partir del destino que les había sido dado desde el momento en el que nacieron y no podían escapar de él. A partir del cristianismo, esta idea del destino cambia, porque ahora hay que interpretar por qué la escritura dice, lo hizo a imagen y semejanza suya. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a imagen y semejanza suya, y el hombre pierde la gracia de Dios por decisión propia de desobedecerlo. La expulsión del paraíso no estaba enmarcada en la idea de destino que los griegos tenían para los hombres. En la idea judía y ya más propiamente en la mezcla judeocristiana, el ser humano pierde el paraíso, pierde la gracia de Dios por elección, es decir, por libertad. El ser humano es libre a partir de la creación interpretada del cristianismo. ¿Por qué? Porque el ser humano es culpable en el sentido de que elige la desobediencia, elige no hacer caso. No es el Dios que implanta el destino en el humano, en el ser humano, eh, por ejemplo, en la cuestión de que en el momento que crea al hombre o y a la mujer, les haya insertado su destino de desobedecerlo. En el cristianismo, en la interpretación judeocristiana, el ser humano elige esta desobediencia. Obviamente hay toda una interpretación y hay toda una cuestión de la que se debe reflexionar a partir de la serpiente, quien tienta, la serpiente quien introduce la tentación, la mentira, el engaño al ser humano, pero que finalmente es el hombre quien termina eligiendo esta opción de comer el fruto prohibido, ¿no? Entonces, precisamente hay una búsqueda a partir de la reflexión, a partir del razonamiento, de la argumentación lógica, cómo fundamentar, cómo lograr hacer comprensible la libertad del hombre. Una libertad que viene o que es dada a un ser humano o a un individuo que es creado por una deidad superior
que no termina por determinarlo, sino que termina por dejándolo abierto, dejándolo con la capacidad de elegir su propio camino, sus propias decisiones, con la capacidad de elegir el bien o elegir el mal. En la visión griega, mitológica, divina del destino, el hombre no podría elegir, no podía elegir su camino. Estaba condenado a el camino que ya le había sido impuesto en este caso. Muy bien. En esto con respecto a los primeros siglos, los primeros prácticamente los primeros 8 o 9 siglos del cristianismo. Posteriormente entramos a una etapa llamada la escolástica. Es decir, en este periodo surgen las grandes universidades en Europa, la Universidad de París, la Universidad de Rotterdam, las grandes universidades en donde filósofos, sobre todo monjes, sacerdotes, estudian las artes liberales, el trivium, el quadrivium, que eran una mezcla de estudiar retórica, arte, música, artes plásticas, lógica, eh, todas estas materias que venían, algunas tomadas de el mundo griego y otras nacientes en el periodo medieval. Estas grandes universidades las retoman y los monjes, los sacerdotes, los obispos van a estudiar a estas grandes universidades. En este periodo surge llamado la escolástica precisamente por esta cuestión de la escuela, como se empieza a conformar la idea de escuela de una manera más fuerte, más profunda, más detallada. Surgen algunos filósofos que empezarán a configurar la visión del mundo cristiano que venía desde la patrística y sobre todo de San Agustín, que, bueno, también San Agustín, considerado uno de los considerados filósofos más importantes del cristianismo, pues y padre de la iglesia, se van quedando atrás y empiezan a surgir nuevas ideas. Y uno de estos nuevos filósofos del periodo de la escolástica es Santo Tomás de Aquino. De acuerdo, mientras San Agustín había retomado para poder explicar la cuestión de el alma, la libertad, Dios, la Trinidad, a partir de las ideas platónicas, filosóficas, Santo Tomás se refugia ya no en el pensamiento de Platón, sino ahora retoma las ideas de Aristóteles. Retoma las ideas de Aristóteles para darle una nueva interpretación al cristianismo. Y más allá de todas estas ideas aristotélicas que se basó Santo Tomás de Aquino, sobre todo en la cuestión de la búsqueda de la felicidad, que en tanto que para Aristóteles se representaba esta felicidad con el alcanzar el bien, para Santo Tomás, por ejemplo, se identificaría con alcanzar la contemplación de Dios. Santo Tomás también hace una reconciliación entre la filosofía y la teología. Porque mientras para todavía San Agustín la filosofía era sierva de la teología, es decir, era una herramienta que le servía a la teología o a la religión para fundamentarse, y lo importante seguía siendo la religión o la teología, para Santo Tomás de Aquino hay un equilibrio entre filosofía y teología, en tanto que las cuestiones de la filosofía son para la filosofía y ayudan en cierto
cierto punto a entender cuestiones de la teología por su parte se dedicaba a unas cuestiones diferentes, que era a la cuestión de encontrar la lógica en el funcionamiento del mundo interpretado a partir de la idea de Dios. Entonces, Santo Tomás de Aquino hace una reconciliación tanto la teología con la filosofía y eh, sienta las bases racionales, filosóficas, de manera fuerte para defender aún más los ataques hacia el cristianismo. Muy bien, y este se da en el periodo de la escolástica, ¿de acuerdo? Muy bien. En sí, esto es lo que respecta al tema del bloque número 2 en cuanto a filosofía antigua y filosofía medieval. Espero que haya quedado claro los puntos que he querido tocar aquí, que hemos visto, y que les sirva sobre todo para tener una reflexión más profunda de los temas que ustedes van a ver en el material del bloque, ¿de acuerdo? Muy bien, sin más por el momento, les agradezco que me hayan puesto atención. Espero que vean esta grabación de la segunda sesión asíncrona y en estos próximos días estaré subiendo la sesión asíncrona correspondiente al bloque número 3, ¿de acuerdo? Que es filosofía moderna. Muy bien, les agradezco. Espero que no tengan problemas para resolver su control de lectura y para responder su trabajo escrito o su cuestionario, que prácticamente la mayoría o algunas de las respuestas las hemos visto en este video. Hasta luego.